Al Señor cantaré toda mi vida. A mi Dios salmearé mientras viva. Salmo 104:3. Como introducción responderemos la pregunta: ¿qué es la adoración? Generalmente la palabra adoración describe una actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su creador, particularmente en su presencia. Tal adoración es debida solo al único Dios verdadero. Los ángeles, aunque son seres celestiales, no deben ser objeto de adoración. Un estricto monoteísmo ha de caracterizar a quienes honran al verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra, y verdadero Dios. Como Dios es espíritu, se prohíbe al hombre adorarlo mediante representaciones materiales. La adoración es la respuesta de la criatura a las dádivas del Creador. Dios ha dado muchas bendiciones a la humanidad, y estos dones deben despertar gratitud en el corazón humano por la grandeza del amor de Dios. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para cantar todas tus maravillas. Salmo 26, 6 y 7. La adoración debe emanar del corazón agradecido y no debe realizarse de una manera caprichosa. Dios, el Creador, se viste de luz como de un vestido. Salmo 104:2. Cuando Dios se presentó ante su pueblo en el monte Sinaí, el parecer de la gloria del Eterno era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los israelitas. Éxodo 24:17. Luego llamó a Moisés para conversar con él. Juan vio a Jesús en visión y escribió que su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Apocalipsis 1:16. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios lo colocó en una cueva y lo cubrió con su mano cuando pasó frente a él. Pero esto lo hizo para que no fuera destruido por el resplandor de su gloria. Cuando Moisés descendió del Sinaí, su rostro resplandecía de tal modo que tuvo que velar su rostro para no atemorizar al pueblo. La luz del vestido de Dios es tan resplandeciente que cuando venga en las nubes, todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Y los inicuos serán destruidos con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Cuando Jesús habla, los elementos naturales tiemblan, no de miedo, sino por el influjo de la energía pura. Los relámpagos ocurren naturalmente cuando se forman espesas nubes negras cargadas de electricidad. Estas nubes se forman cuando el aire tibio de la Tierra asciende al espacio
y a medida que sube se enfría. Si el aire está húmedo, el agua se condensa, se congela y comienza a caer en forma de cristales de hielo que pueden transformarse en granizo. La conflagración que se produce en el centro de esa espesa nube es tan poderosa que los electrones son arrancados de los átomos que eran estables. Los electrones comienzan a unirse como masas con cargas eléctricas negativas y cuando se han reunido suficientes electrones en un lugar, estos son atraídos hacia otra parte de la nube o hacia el suelo, que es lo que vemos desplazarse como un rayo. ¿Puedes imaginar lo impresionante que habrá sido la tormenta eléctrica aquella mañana en el campamento de los israelitas cuando Dios se dio a conocer a su pueblo? Los israelitas todavía no habían aprendido acerca del amor de Dios, solo veían su poder, por lo cual tenían miedo. Las constelaciones a las cuales se refiere Job 38-32 son las 12 constelaciones que comúnmente se denominan signos del zodíaco. Los antiguos utilizaban las posiciones de estas constelaciones como nosotros usamos hoy el calendario. Sabían que mientras los acontecimientos que ocurrían en el mundo eran muy impredecibles, el paso de las constelaciones por el firmamento era totalmente digno de confianza. Finalmente vemos otro ejemplo de la grandeza de nuestro Dios como creador, que son las raíces de las plantas, que sirven para dos cosas. Primero, para la alimentación de la planta y segundo, para la estabilidad en su lugar. Para que las raíces puedan mantener la planta en su lugar, tienen que estar vivas. Y para mantenerse vivas, tienen que seguir almacenando en la parte de la planta que se encuentra por encima del suelo para que las hojas puedan producir alimento. El alimento que se forma en las hojas proporciona nutrientes a las células de las raíces, las que producen más alimento para las hojas. Este ciclo de interdependencia entre las hojas y las raíces es interminable. El Salmo 104:33 dice: A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Ahí comprendemos que la adoración es la respuesta de las criaturas a las dádivas del Creador. El Salmo 104 exalta las maravillas de la creación divina. Este salmo tiene una vivacidad y un movimiento extraordinarios. Las figuras se agolpan para describir la creación. Por esta razón es un poema que difícilmente será superado en la literatura. El salmista no solo desea que Dios se regocije en lo que ha creado, sino que también desea cantarle alabanzas a su Creador mientras viva. Esta es una cadena sin fin de gozo universal. Deseado de todas las gentes, página 12. La pasión del salmista por proclamar ante los demás la grandeza de Dios
nos recuerda que el culto tiene una dimensión evangelizadora. El segundo punto que vamos a ver es la adoración matutina y vespertina. El Salterio es un libro de adoración y para la adoración. El Salmo 3, escrito por David en un tiempo de angustia, sabe que puede confiar en Dios y que el Señor lo escuchará a pesar de esas circunstancias desfavorables que está viviendo. Según el sobrescrito, el Salmo 3 fue compuesto mientras David huía de su hijo Absalón. Abatido por la pena y el cansancio producido por la fuga, se detuvo con sus compañeros junto al río Jordán para descansar unas horas. Fue despertado por el angustioso clamor de huir inmediatamente. El grupo de hombres, mujeres y niños debía cruzar en la oscuridad el río profundo e impetuoso, pues lo perseguían tenazmente las fuerzas del hijo traidor. Educación 160. En la hora de la más oscura tribulación y muy cerca del enemigo, David cantó este sublime himno de confianza en Dios. Patriarcas y Profetas 802 y 803. Este salmo lleva el nombre de oración matutina. Es el clamor de un alma en peligro, de la tribulación que se alivia con el transcurso de la noche. Está estrechamente relacionado con el Salmo 4, llamado oración vespertina, una consecuencia del Salmo 3. En medio de la poesía hay un cambio repentino y dramático. Del cansancio y la depresión de la noche pasa a la confianza y la fe triunfante de la mañana. El texto es el Salmo 3, 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Dios asegura a Abraham que sería su escudo. Cuando David huyó, estaba doblegado por la humillación y Dios le permitió que levantara de nuevo la cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. El hebreo usa la forma imperfecta del verbo, lo cual indica que la acción debe considerarse repetida o habitual. Siempre que David clamaba a Dios, el Señor le contestaba. La oración cambia las cosas. Y él me respondió desde su monte santo. Se refiere a Sión. David había llevado el arca a la ciudad santa y era natural que considerara que esta fortaleza fuera el lugar de la morada especial de Dios. David se representa a sí mismo como si estuviera en peligro de ser atacado en cualquier momento de la noche, perseguido por sus enemigos y siendo objeto de sus maldiciones. Sin embargo, pudo acostarse en paz y dormir por su gran confianza en Dios, en cuyas manos estaba todo. Su sueño no era mero cansancio, ni era indolencia o presunción, era un acto de fe. La calma interior lo fortalecía para la lucha del día siguiente. El tercer punto es la adoración en la asamblea. Salmo 22.
El Salmo 22, escrito por David, es un salmo que refleja el más intenso padecimiento, por lo cual es reconocido como profético y mesiánico, pues declara los sufrimientos del Inmaculado Hijo de Dios cuando parecía que su Padre lo estaba olvidando, a pesar de haber depositado toda su confianza en él. Aunque el salmista parece relatar su propia experiencia, las frecuentes referencias a este salmo en el Nuevo Testamento atestiguan su carácter mesiánico, y dos partes se distinguen en este salmo. Primero, la primera parte sería desde el versículo 1 al 21, en la cual se advierte la congoja y la plegaria del que sufre. Y la segunda parte, los versículos 22 al 31, donde se manifiestan ya el agradecimiento por la liberación efectuada. El versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Aquí la fe lucha con el temor. Es el clamor de un hijo desesperado que no puede comprender por qué su padre lo ha abandonado. Es un clamor. Es la palabra con que se describe el rugido de un león o como un intenso clamor en un ser humano. En segundo lugar, no hay para mí reposo. Dios escucha todos los clamores, pero Jesús no recibe ninguna evidencia de que Dios la respondería. Esto lo lleva a la perplejidad y a la total incomprensión de lo que está sucediendo. El versículo 6, soy gusano rastrero, indigno de consideración y no hombre. Me escarnecen, es decir, se burlan, me desprecian, menean la cabeza. Esta burla del Hijo de Dios la hicieron los escribas y los ancianos que contemplaban la crucifixión y la humillación de Cristo en la cruz. Cristo, sin embargo, ha confiado en Jehová desde que tiene memoria y aprendió a confiar en Dios. Fuertes toros de Basán, es decir, toros salvajes o búfalos, amenazaban con abalanzarse sobre él, como leones. Como si no bastase la fuerza de los toros, se añade la figura de un león que ruge con furor. He sido derramado como aguas. Ilustra la pérdida de fuerzas, de su vitalidad que se había agotado y de su vigor que estaba seco y frágil como un pedazo de barro que está quebrado y tirado en el suelo. Mi lengua se pegó a mi paladar por la intensa sed. Ahora aparecen las personas que parecen perros feroces, listos a quitarles la vida. Eran cosas comunes en el cercano Oriente, las jaurías de perros hambrientos que muchas veces devoraban los cadáveres insepultos. Horadaron mis manos y mis pies, y sobre mi ropa echaron suertes. El ruego del salmista termina con una sensación de verdadero y completo alivio. Sabe que el Señor está cerca para ayudar. Este repentino cambio de sentimiento es
típico en un gran grupo de salmos. Y finalmente la adoración en un sentido más amplio. Los últimos 5 salmos, desde el 146 al 150, constituyen una serie de 5 salmos que comienzan con un aleluya y tema por tema van mostrando alabanzas a Dios por el socorro recibido de Él. La palabra aleluya, que significa alabad a Jehová, siempre debe pronunciarse con santo y reverente temor. La vida dura poco, pero en todo su transcurso se debería bendecir y ensalzar el nombre de Dios. La alabanza es el tema de los himnos que entonan a Dios los habitantes del cielo. Aprendemos el canto de los ángeles ahora para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. Patriarcas y Profetas 2:94. Aunque los príncipes sean de sangre real, no dejan de ser humanos. Solo Dios merece nuestra completa confianza. La esperanza es el bálsamo de la vida y el gozo de la existencia. En contraste con la debilidad del ser humano, Dios es el creador del vasto universo. Nada es demasiado difícil para Él y nunca deja de cumplir lo que promete. Nuestro culto, tanto público como privado, debe realizarse con inteligencia y reflexión. Debemos dedicar tiempo cada día y especialmente cada sábado para recordar las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros. La adoración es una experiencia colectiva en la cual participa todo el cuerpo de Cristo. La intención del Señor fue que la adoración tuviera lugar en el santuario, como dice el Salmo 151, en convocación comunitaria entre la congregación de los santos. No tan solo se deben reunir los creyentes, sino además debiera invitarse al mundo entero a adorar al Creador y rendirle tributo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Salmo 156. Esta es la dimensión evangelizadora. El culto debe ser alegre, creativo, inclusivo y variado. La alabanza y la adoración debe impregnar todas las esferas de la vida. Un último concepto por considerar en estos salmos es el uso de instrumentos musicales en vivo en nuestra devoción. Se mencionan el arpa, el pandero, la trompeta, el salterio, flautas, címbalos de júbilo. La intencionalidad de toda la música en nuestro culto de adoración debe ser exaltar a nuestro Salvador. Conclusión. Durante esta semana hemos considerado diferentes modos de adoración y la manera en que pueden ser una bendición en nuestra vida y en la iglesia. No se puede ignorar, sin embargo, que la aplicación de diferentes modos de adoración a veces ha traído divisiones entre nosotros en la iglesia. Esta es una señal segura de que vemos en la
que vamos en la dirección equivocada. Cuando existe un espíritu y una intención de armonía en nuestro servicio de adoración, los adoradores salen de la experiencia sintiéndose bendecidos por ella. Con humildad de espíritu, estemos dispuestos a unirnos a nuestros hermanos de iglesia en una adoración armoniosa a nuestro Creador. Él espera esto de nosotros.